Mr. Donuts, abiertos las 24 horas, presenta. Gracias, Julio Olivo, presidente del Tribunal Supremo Electoral. Me acompaña esta mañana. Conversaremos sobre las próximas elecciones y la implementación del voto cruzado. Ya la buena noticia es que el Tribunal Supremo Electoral ha logrado un acuerdo. Algunos decían que iba a ser bastante complicado, difícil, luego que la Asamblea Legislativa trasladara hacia el Tribunal Supremo Electoral la responsabilidad de chequear, ¿no? De ver, de determinar cómo iba a funcionar el voto cruzado. Mire, a continuación le voy a mostrar, y vamos a comenzar con esto antes de darle la bienvenida al presidente del Tribunal Supremo Electoral, las formas que existen de votar. Nuestro compañero Manuel Burgos nos tiene el detalle de las maneras que usted va a poder ejercer el sufragio en las próximas elecciones y luego conversamos con el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Este es un ejemplo de papeleta. Usted tiene la opción de marcar únicamente la bandera y su voto se asignará íntegro al partido de su elección. La segunda opción es el voto por rostro del mismo partido político. El voto será asignado al candidato elegido. Ahora bien, la nueva modalidad de voto cruzado permite que usted vote por diferentes candidatos de diferentes partidos. Si usted marca la casilla 3 del partido A, la casilla 1 del partido B y también marca un candidato no partidario, su voto se fraccionará en 0.33% para cada uno de los candidatos. En un folio se contabilizarán las fracciones obtenidas por cada uno de los candidatos en cada departamento. Al sumar 1, se le asignará un voto, que también sumará al número de votos íntegros obtenidos por ese candidato. Damos la bienvenida al presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, que está con nosotros. Bienvenido, presidente del Tribunal. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias por invitarme a este programa y, bueno, dispuesto a dar las explicaciones que usted considere pertinentes. A ver, ¿se apega a la resolución de la Sala de lo Constitucional este mecanismo implementado que ha determinado el Tribunal Supremo Electoral, magistrado presidente? Bueno, precisamente logramos obtener consensos respecto a la propuesta que nosotros denominamos propuesta Weber, entendiendo de que la propuesta A precisamente es la que había obtenido los consensos también en la Asamblea Legislativa por parte del FMLN y gana, pero que a partir de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, prácticamente al plantear la unidad del voto, ¿verdad? Y la igualdad del voto, estaba básicamente dejando de lado esta propuesta, pero sobre todo no porque considerara que no se consignaba en esa primera propuesta la igualdad ni la unidad del voto, sino que más bien porque en esa propuesta se planteaban las abstenciones, que no se iban a contar. Entonces se hablaba como de una pérdida de voto, ¿verdad? Una pérdida de la unidad del voto, etcétera, etcétera. Entonces, al final, en aras de lo que denominamos gobernabilidad o gobernanza democrática para el tribunal, nos tocó, al menos a mí me tocó sumarme también a un consenso también al interior del tribunal que nos permitía básicamente darle cumplimiento de manera directa a la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que con la aclaratoria que ellos habían establecido, básicamente estaban de alguna manera enfilándose hacia este camino, y decía: reiteras de cuando los ciudadanos decidan emitir el voto cruzado, la sumatoria de las fracciones en que se divide el voto no puede ser en ningún caso inferior al valor de la unidad. Otorgarle un valor diferente a las marcas o fracciones en el supuesto del voto cruzado implica dar un tratamiento diferente al ciudadano que opta por esta modalidad respecto del que vota por bandera, lo cual es una violación al derecho igualitario, consagrado en el artículo 78 de la Constitución. Entonces ahí reitera la Sala: en consecuencia, cada ciudadano tiene derecho a un voto y a que éste tenga el mismo peso o valoración en la asignación de escaños legislativos. Al margen de que la sentencia de la Sala de lo Constitucional, yo siempre he criticado esta manera incluso de redacción y la manera en que la Sala hace sus interpretaciones de la Constitución de la República, porque decía, por tanto, con base en la anterior, esta Sala resuelve en lo que era la aclaratoria, que no es una inconstitucionalidad ni nada, sino que es un recurso de aclaración, que no es ni recurso también planteado, sino que está consignado dentro de las facultades que tiene también
los jueces de la República y las salas de la Corte Suprema de Justicia. Y dice en el número 1, aclárase que este tribunal no habilitó al Tribunal Supremo Electoral a dictar medidas sobre la forma de asignación de escaños, sino que el mandato derivado de la sentencia hacia dicho organismo es, en primer lugar, garantizar la aplicación del voto cruzado y, en segundo, capacitar al personal electoral. Y luego dice, reitera que cuando los ciudadanos decidan emitir el voto cruzado, la sumatoria de las fracciones en que se divide el voto no puede ser en ningún caso inferior al valor de la unidad. Y así sigue la sala, pero al final, dice en el número 4, sin lugar la petición en el sentido de que esta sala dicte los parámetros mínimos para la construcción de un método que conlleve a la implementación del voto cruzado, garantizando el carácter libre del voto. Es decir, por un lado, la sala está planteando que la forma de asignación de escaños, ¿verdad?, no le dio como esa potestad al Tribunal Supremo Electoral para poder designarlos. En el caso que la Asamblea Legislativa no legislara, que es el órgano competente, yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, nosotros como Tribunal Supremo Electoral, aunque estamos facultados para emitir decretos y resoluciones, no podemos invadir facultades de otros órganos de Estado, ni aun que la Sala de lo Constitucional lo dijera, ¿verdad? Entonces, no podemos deliberar sobre la forma de asignar escaños, pero sí podemos implementar el voto cruzado. Entonces, cuando una cosa trae como consecuencia la otra, ¿cuál es la solución que hemos tomado, ¿verdad? De manera muy salomónica? Primero, hacerle la plana a la Asamblea Legislativa, digamos en ausencia, y no sé cuál será la resolución que va a tomar como estamos en periodo navideño, no debo ir más allá de algunas reflexiones, ¿verdad? Es decir, ¿qué pasa cuando un órgano del Estado de alguna manera incumple parte de las funciones que le corresponden, que están consignadas por la Constitución de la República? Digamos que las cumplió emitiendo el decreto, ¿verdad? Aunque la sala está diciendo que ese decreto 884 no cumplía con el espíritu de lo que había dicho la sentencia 48. Claro. ¿Ya? Es decir, que no podía delegar en el Tribunal Supremo Electoral. En todo caso, ahí hay diferentes interpretaciones, que no precisamente estaba, es de las funciones de un órgano de Estado, cae por su propio peso, que no se pueden delegar. Y no estaba delegando, sino que más bien lo que estaba diciendo, mire, el Tribunal Supremo Electoral, siendo la máxima autoridad en materia electoral, usted regule sobre esta materia. Y si no lo puede hacer por unanimidad, hágalo por mayoría simple, que sería con voto de 3 personas. Y perfectamente, si usted se fija, lo que ha sucedido es precisamente eso. O sea que tampoco, digamos que estaban delegando funciones. Igual la sala no se atrevió a decir de que nosotros podíamos asignar escaños, porque eso tendría que ir en la legislación. Entonces, ¿cuál es la medida que hemos tomado para tratar de hacer una interpretación bastante didáctica de lo que sucedió? Al final, como le digo, yo me sumé a un voto de la mayoría, ¿verdad? Y para mandar un mensaje a la ciudadanía de que más bien, como nosotros somos magistrados independientes, no vamos a hacer lo mismo que hizo la Asamblea Legislativa, de pasar o regresar nuevamente la pelota a la cancha, que algunos así querían, ¿no? Sí. Algunos así querían, que regresara nuevamente este decreto a la Asamblea Legislativa. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, primero, la sala mencionaba que el decreto 884 no cumplía con el espíritu de lo que ellos habían planteado. Entonces, hicimos una aplicación directa de lo que era la sentencia de la sala, y ya con la aclaratoria que había mencionado también la Sala de lo Constitucional, estábamos como más claros de lo que, del espíritu de esa resolución. Entonces, básicamente, nos basamos en la fórmula de la unidad del voto, es decir, un ciudadano tiene derecho únicamente a un voto, que este voto, aunque se fraccione, siempre tiene que llegar a concluir en la unidad. Es decir, eso significa que si, en términos, digamos, muy sencillos, que si alguien vota 4 veces de manera cruzada, hace 4 marcas, esto se va a dividir en punto 25. ¿Y si vota por 24? Si fuera el caso, ¿no? Se fracciona también y llega siempre a la unidad. Se divide la unidad entre 24. Se divide la unidad entre 24 y siempre, digamos, no aparece, y si alguien también, o sea, ahí lo que pasa es de que no se están considerando las abstenciones. Es decir, solo se va a considerar abstención cuando alguien deje la página, por ejemplo, la papeleta en blanco. Y con eso resolvíamos
básicamente la situación. Decir de que habían otras dos propuestas, habían una quinta propuesta, etcétera, etcétera, pero en lo que estábamos nosotros valorando precisamente esas propuestas, llega en esta especie de resolución pronta y cumplida, ¿va? Que queda en la historia también de la Sala de lo Constitucional. Ojalá así lo hiciera en otro tipo de casos, por ejemplo, como la Ley de Integración Monetaria, que hasta ahora no vemos o la misma ley de amnistía, la resolución, ejemplo, ¿no? o la ley de, una serie de resoluciones que la Sala no las ha determinado. Entonces ahí es donde usted entra a pensar, ¿verdad?, cuál es la función política, pero no política partidaria, sino que la función política de la Sala, que yo lo señalaba desde que iniciamos estos debates, cuando la Asamblea Legislativa me pidió opinión como decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, que tuve duros señalamientos, incluso al interior de la universidad y también en el seno de la sociedad, cuando yo señalaba que la Sala estaba cumpliendo con una función política, pero no política partidaria, son diferentes, sino que más bien la función política en el sentido de una teoría del poder, es decir, tratar de que una Sala de lo Constitucional, que no es un tribunal constitucional, disputara el poder de los otros órganos del Estado. Como incluso, es el caso de la Asamblea. Incluso del mismo órgano. Al interior de la Sala. No, el mismo órgano judicial. Ajá. Es que la Sala le ha disputado el poder al mismo órgano judicial. ¿Ya? El presidente de la Sala es el presidente de la Corte, ¿va? Y si es presidente de la Corte es presidente de la Sala. Entonces, la Sala le ha disputado el poder no solo al mismo órgano judicial, ¿va? Porque en algunos casos declara sin lugar o no al lugar cualquier resolución de las otras salas, cuando la Constitución no le había dado esa naturaleza, y no solo eso, sino que le disputa también el poder a los otros órganos del Estado y a otras instituciones también, como el caso del Tribunal Supremo Electoral, que es la máxima autoridad en materia electoral, pero no puede resolver sobre una situación de manera independiente porque la Sala puede interferir también en esa Oiga, función. magistrado, luego de este mecanismo establecido, que es un mecanismo sencillo ¿no? Sí. De una simple división Sí. de la unidad del voto por las marcas que haga una persona. Sí, matemáticas, sí. Luego de esto, ¿queda salvado cualquier recurso que se pueda presentar de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia? No, para nada. Ajá. O sea, cualquier ciudadano tiene el derecho de interponer también un recurso, sobre todo con las puertas y ventanas y demás pasillos que ha abierto la Sala de lo Constitucional. Que alguien presenta, hay cantidad de recursos, hay un ciudadano ahí que ha presentado más de 80 recursos por ese acceso a la justicia que hoy sea como extralimitado. Para todo hay un recurso aquí de inconstitucionalidad, de amparo, etcétera, etcétera, porque la Sala sí lo ha permitido. Yo creo que ellos mismos han comprendido que las cosas se les han salido de repente de nivel. Pero en el caso del voto cruzado, ¿queda por ahí alguna ventana o puerta para cualquier poder presentar ciudadano recursos? podría plantear de que no es esa la fórmula que nosotros hemos determinado, no es la fórmula correcta, o de hecho plantear de que incluso hemos invadido funciones de otro órgano del Estado, como sería la Asamblea Legislativa. De hecho, ahorita está habilitada también la puerta para que el legislador positivo, que sería la Asamblea Legislativa, entre también en juego y quiera, por ejemplo, hacer ley de lo que nosotros hemos regulado o modificar incluso lo que nosotros hemos regulado. A eso me refiero, porque de repente el mecanismo de cómo mantener la unidad del voto está muy claro, ¿no? Sí. El punto es que la misma Sala de lo Constitucional en este aclaratorio reconoce que es función específica de la Asamblea Legislativa legislar y no el Tribunal Supremo Electoral. Sí. Entonces esa podría ser la herramienta que sea utilizada a futuro, digo, o por cualquier persona para establecer una demanda o interponer una demanda de inconstitucionalidad ante la misma Sala. Dice la Sala resuelve, 1, aclárase que este tribunal no habilitó al TSE a dictar medidas sobre la forma de asignación de escaños, sino que el mandato derivado de las sentencias de dicho organismo es, en primer lugar, garantizar la aplicación del voto cruzado y, segundo, capacitar al personal electoral en dicha modalidad. Bien, pero nosotros podríamos plantear también ya en un mensaje positivo a la población. Nosotros lo señalamos en una conferencia de prensa, ¿verdad? Si usted recuerda, todos los medios lo cubrieron y dijimos, al igual que lo dijo posteriormente el presidente de la Corte Suprema de Justicia, en los tiempos electorales nosotros ya habíamos convocado el 31 de octubre a elecciones con la presencia de organismos internacionales, de todas las fuerzas políticas, etcétera, de la sociedad civil, cuerpo diplomático, etcétera, etcétera. Es decir, todo mundo se enteró de que habíamos convocado a elecciones para el próximo 1 de marzo del 2015.
están las reglas del juego marcadas por la máxima autoridad en materia electoral, que es el Tribunal Supremo Electoral. Y luego el siguiente día hábil, porque eso fue día viernes, el lunes, la Sala de lo Constitucional estaba cambiando las reglas del juego, emitiendo una resolución para que se aplicara el voto cruzado en las presentes elecciones. La comunidad internacional, los tribunales electorales del mundo, en los pocos eventos que yo he podido participar, estaban atónitos, ¿no? Es decir, no podían creer cómo otro órgano del Estado, de hecho trató una conferencia a la que pudimos asistir a nivel internacional, de cómo los órganos de Estado pueden interferir en la competencia del Tribunal Supremo Electoral, trastocando, por ejemplo, nadie cree de que a 3 meses de la elección una sentencia va a venir a modificar todas las reglas de juego. Claro. ¿Y cómo van a hacer para capacitar? Interesante. ¿Sí? Esto es lo que ha sucedido en nuestro país a su juicio, es decir, que ha habido una intromisión, digamos, si se quiere, de un órgano del Estado con el Tribunal Supremo Electoral. De otra que institución. esto es materia específica del Tribunal Supremo Electoral. Correcto. A menos, ya lo dice la Constitución de la República, que estén violentando derechos. El gran tema acá es algo que se llama modulación y autocontención, que esa no es una característica de nuestra Sala de lo Constitucional. A menos de que uno pueda compartir una sentencia y no pueda compartir otras. Pero el tema es de que la prudencia debe privar en cualquier resolución. De hecho, por ejemplo, ¿qué sucede si nosotros como Tribunal Supremo Electoral no nos ponemos de acuerdo? Es decir, nos hemos puesto de acuerdo de alguna manera, y yo lo señalé en las primeras declaraciones que hice sobre este punto. Dije, bueno, estamos dando nuestra contribución precisamente al proceso de democratización en nuestro país, que viene desde la reforma política planteada en los acuerdos de Chapultepec del 16 de enero del 92, de hecho planteado en el 91 en toda la reforma, que eso a lo mejor no lo visualizan algunos otros sectores. El proceso de democratización se ha iniciado, venimos de un Consejo Central de Elecciones, ¿verdad?, que databa del 50, hacia la creación de un Tribunal Supremo Electoral, venimos de una alternabilidad en el ejercicio del poder y de una serie de construcción de institucionalidad democrática al interior del Tribunal Supremo Electoral y al interior de todos los órganos del Estado. Entonces, de repente, venir a poner en riesgo esa situación me parece que sí es una falta de prudencia. Pero nosotros lo señalamos y dijimos, no es conveniente, no nos vamos a meter a discutir si esto contribuye más a la democracia o no del país y al voto directo, igualitario, democrático del 78. Ese no es el tema. El tema es que en ningún país del mundo se cambian las reglas del juego a 2 o 3 meses de la elección. ¿Y en qué ha interferido esto, magistrado presidente? A ver, esto de la premura o de esta resolución de la Corte Suprema de Justicia, ¿no?, que viene prácticamente días antes de las elecciones, ¿en qué les ha afectado a ustedes realmente? Por ejemplo, hasta este momento, ¿verdad?, antes de que nos viniéramos de la vacación, porque no hemos tenido vacaciones, hoy nuevamente tenemos reuniones, y así como las tuvimos en la fecha anterior para poder tomar esta resolución, no tenemos instructivos de capacitación de las más de 107,000 JRB. ¿Por qué? Porque estábamos esperando que este tema se pudiera desmarañar. Tuvimos que tomar una decisión cuando los instructivos ya estaban prácticamente aprobados. Antes de la sentencia de la sala, la 48, ya estaban los instructivos. Ya estaban los instructivos, estaban la empresa que iba a imprimir papeletas también lista para esa impresión, que primero se imprime el reverso de la papeleta. De hecho, ahorita ya se están haciendo esos tirajes. Pero ¿qué pasaba con el frente? Porque no solo es esta resolución, hay otra resolución a lo que los medios de comunicación no le han dado la debida importancia, y es sobre las candidaturas no partidarias, que la sala también dijo tienen igualdad de derechos. Es decir, después de que emiten esta sentencia, también se les ocurrió emitir otra sentencia sobre las candidaturas no partidarias, para darle igualdad de derechos a candidatos que son partidarios y los no partidarios. ¿Cuántos candidatos no partidarios tenemos sin ningún menoscabo de... Se acaba de retirar, por ejemplo, el candidato por la libertad, que incluso hasta decía que le habían falsificado firmas, que ese es un delito, porque debía de recurrir a la Fiscalía General de la República. Se acaba de retirar. Hay otro que no logró conseguir la firma, otro que tiene 8,000 firmas y que necesita 12,000 para San Salvador y que incluso está pidiendo prórroga. Eso no se puede hacer porque hay igualdad de derechos. Total, quizás la papeleta... Imagínese el invertir tanto tiempo en una sentencia y venir a trastocar todo lo que tenemos ya organizado como Tribunal Supremo Electoral. Con la sentencia de la sala tuvimos que meternos a discutir nuevamente sobre el diseño de la papeleta,
Imagina, Claro. cuando la papeleta ya había sido adjudicada, negociar con la empresa, ¿ya? Si eso cambiaba las reglas del juego, porque la papeleta anterior, la famosa sábana para San Salvador, y hoy va para el Parlacen también una papeleta especial, esa gran papeleta ya era grande y solo tenía 8 partidos políticos. Y hoy tenemos tenemos 10 partidos políticos inscritos. O sea que la papeleta iba a crecer todavía más, pero al menos no crecer porque ya el tamaño tabloide, usted sabe, en prensa ya está establecido. ¿no? Lógicamente. Y a menos que la máquina se cambiara y trajeran otra máquina de otro país, ya con las bobinas diferentes, etcétera, etcétera, no la podíamos cambiar. Entonces, total, hay una serie de elementos instructivos de capacitación. Por eso la sala al menos se cuidó de decir, tienen que capacitar. Lo que no hizo fue decir, miren, denle más presupuesto, o nosotros le vamos a dar del presupuesto del 6%, eso hubiera sido interesante. Esto incluso para es la un sala de lo doble gasto, ¿no? constitucional. Porque ya estaban los instructivos, como usted dice, y ahora de nuevo hay que elaborar los instructivos. No, lo que hicimos fue precisamente hacer un alto, ¿verdad? Y los instructivos que teníamos ya no se mandaron a imprimir y solo mandamos a imprimir la parte general. Porque recuérdese que no solo es esto, ya estábamos claros sobre los consejos municipales plurales, estábamos claros sobre el 30% también por lo menos de la cuota de género, que eso se incluye en los instructivos de capacitación, pero faltaba lo del voto cruzado, ¿ya? Entonces lo que hicimos fue mandarlos de manera general a imprimir y le hacía falta esta parte, digamos, especial. Ya teníamos lo de la cuota de género, teníamos lo de consejos municipales plural, pero no teníamos lo del voto cruzado. Entonces eso, hasta el día, hasta hace 3 días, lo tuvimos que autorizar. ¿Qué significa esto? Que varias capacitaciones que se han realizado se fueron sin el tema del voto cruzado. Hay que vamos a tener que hacer hacer otro esfuerzo. Amén, le quiero mencionar algo más. La resolución que tomamos y la opción que decidimos, que fue la opción basada en la sentencia de la sala, esa opción implica también mayor gasto en papelería, que también no estaba contemplado, porque hay que agregar más folios para cada caso concreto de votación. Pero ese nosotros concluimos de que era el problema menor, frente al problema mayor, que era tener una decisión respecto al voto cruzado que le diera seguridad a la población. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa comercial, conversando esta mañana con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo. Estamos de regreso conversando con el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Vamos a cerrar este tema de las capacitaciones. Bueno, tienen que comenzar a capacitar a estas personas que no tenían o que no estaba contemplado, por ejemplo, el tema del voto cruzado. Y vamos a reiterar y que nos explique el presidente del Tribunal Supremo Electoral las formas válidas de votar. Algunos creen que estas elecciones van a estar marcadas por los votos nulos, ¿no? Porque probablemente haya confusión en la forma de cómo ejercer el sufragio en las próximas elecciones. Bueno, con las capacitaciones, sí, es cierto, tienen que comenzar de nuevo, ya con este nuevo elemento del voto cruzado. Sí, bueno, habían unas capacitaciones que se habían planteado, como dije, de manera general. Ahorita ya los instructivos, ¿verdad? Dimos ya instrucciones para que se puedan tirar a partir del día, digamos, viernes que nos reunimos todavía para tomar esta decisión. Decir de que sobre las formas válidas quizás es importante, porque ya se hablaba de un dato, y yo más o menos lo había señalado, de 70,000 votos, por ejemplo, nulos, que incluso lo han mencionado los mismos partidos políticos. Entonces quizás señalar de que la campaña de educación sí va a ser importante, y de hecho, a pesar de algunas voces disonantes, estamos planteando de que de los ahorros que hemos tenido en diferentes programas, yo le mencionaba en el caso de la empresa que va a hacer la impresión de papeletas, ojalá que no cambie ninguna regla del juego a partir de todos estos detalles, ¿verdad? De que van más partidos políticos en la papeleta, que van los no partidarios, etcétera, etcétera, y algunas modificaciones, no se altere el precio significativamente, porque nos habíamos ahorrado alrededor de 430,000 dólares de una empresa a otra, a pesar de que siempre la gente amenaza con demandar, y menos mal estamos en un mundo de abogados, que esas cosas no nos asustan
mucho, que alguien demande bajo qué argumento, si usted está escogiendo a una empresa, que son $430,000 de diferencia en el caso de las papeletas. Pero señalar precisamente de que la campaña de capacitación, campaña de publicidad, pensamos apostarle bastante, no necesariamente en esa campaña de publicidad que se había acostumbrado, que era en los medios, digamos, de televisión, ¿verdad? Sino que más bien buscar medios alternativos, ¿Como cuáles, o al menos por ejemplo? dividirla. Por ejemplo, la radio. La radio, ¿verdad? Hemos diagnosticado de que llega, ¿verdad? Más cercana a aquellas, sobre todo a aquellas comunidades más vulnerables, aquellos departamentos que estarían en una situación de desventaja frente a la información que recibimos quizás en la capital. Pero de igual manera estamos distribuyendo porcentajes. No quiero, digamos, que me vayan a venir nuevamente encima todos los medios de comunicación diciendo que voy antisocial y que soy malo, etcétera, etcétera. Pero se va a plantear un porcentaje. Igual se va a contratar una agencia de publicidad para aquellos que les gusta mediatizar, para que una agencia sea precisamente la que maneje esta situación, y que por cierto a veces no le pagan a aquella radio más chiquita, terminan no pagándole, van el tiempo que el tribunal le pague a la agencia de publicidad. Todo eso lo vamos a establecer en cláusulas concretas de contrato con las mismas empresas de publicidad, que espero que gane, ¿verdad? Una empresa que nos pueda hacer gran trabajo. Entonces, si se está destinando, el mensaje es de que vamos a destinar de otros programas, ¿verdad? Para completar presupuestos, aumentar presupuestos destinados a esta labor de capacitación, porque la Sala de lo Constitucional, que muy sabiamente dijo, hay que capacitar, porque ahí está el meollo del asunto, a los más de 107,000 miembros de la JRB, a los ciudadanos, a las ONG, a los partidos políticos, a todos etcétera, los involucrados, ¿no? A todos los involucrados, a toda la sociedad. La Sala no nos dio, digamos, del 6% que tiene la Corte Suprema de Justicia, no nos mandó fondos para esa situación. Sin embargo, lo estamos asumiendo con esta cuestión de austeridad, buen gobierno y transparencia. Entonces, yo quizás reiterar a la ciudadanía lo que ya reiteramos sobre la forma válida de votar, porque no queremos tener ese escenario. Si usted me permite, le doy lectura a las formas básicas, que no son más de 5. Marcando sobre la bandera del partido o coalición por cuyos candidatos emite el voto, que era la primera forma, marcando por la bandera o la bandera de la coalición. Marcando la bandera de un partido o coalición y sobre o a la par de la fotografía de uno, varios o todos los candidatos o candidatas propuestos por un partido o coalición contendiente, marcando sobre o a la par de la fotografía de uno, varios o todos los candidatos o candidatas propuestos por un partido o coalición contendiente, marcando sobre o a la par de la fotografía de una candidata o candidato no partidario. Y la última forma, marcando de forma cruzada, entendiéndose como tal aquella modalidad en que el elector únicamente hubiera marcado candidatos o candidatas de distintos partidos políticos o distintos candidatos o candidatos no partidarios o distintos candidatos o candidatas de partidos políticos y al mismo tiempo candidatos o candidatos no partidarios. Esa forma cruzada, solo teniendo cuidado de no marcar más de lo que representa la circunscripción electoral, más del número de escaños asignados a ese municipio. Por ejemplo, La Libertad, que me viene a la mente. Claro. Son 10 candidatos, entonces usted no puede pasarse de 10 marcas entre candidatos de uno u otro partido e incluyendo los no partidarios. Si usted se pasa de esos 10 o se pasa a San Salvador de 24, esa manera de votar será nula, y que incluso lo señaló la Sala, porque también los peticionarios de esa manera de voto cruzado, las ONGs que plantearon eso, querían también que se votara de esa manera y la Sala les dijo que no, porque se estaba pasando del número de escaños señalados asignados por departamento, claro. Así, asignados por departamento, solo teniendo ese cuidado. Entonces, las formas que son nulas, ¿verdad? Si quieren las voy a reiterar. Cuando en la papeleta apareciera claramente marcada la intención de voto en 2 o más banderas de partidos políticos o coaliciones. Esto es importante porque la persona, a pesar del voto cruzado, no puede marcar 2 banderas y comenzar a marcar también candidatos. Se puede cruzar el rostro, ¿no? Correcto. Pero no las banderas. Esa sería la forma didáctica. No puede usted andar cruzando banderas, aunque de hecho ya estamos muy cruzados ahorita en esta elección. Cuando se haya marcado una bandera de un partido político o coalición y además un candidato o candidata no partidaria, tampoco puede cruzar banderas y candidatos, o marca candidatos, ¿verdad?, partidarios y no partidarios abajo de las banderas, pero no puede marcar una bandera y candidatos no partidarios. Esto también lo solicitaron
las Ajá. ONG que pidieron este recurso y la sala les dijo que no. Que pidieron que fuese de esa manera, ¿Por qué? que se ¿Por qué pudiera no de esa puede? manera. No se puede, porque cuando usted marca la bandera, se entiende de que en nuestro sistema todavía mixto, ¿verdad? Digamos así, nuestro sistema electoral, cuando usted marca la bandera, ya está marcando los 24 escaños en el caso de San Salvador, los 10 escaños en La Libertad, los 3 escaños en otro departamento. Entonces, si usted marca un candidato más que marque, además de la bandera, usted estaría ya Anulando nuevamente. Sí, anulándolo porque se está pasando el número de escaños ya señalado. Entonces, eso hay que tener cuidado. Si marca la bandera, ¿verdad? Marque únicamente la bandera, pero no puede pasarse a marcar un candidato, ya sea partidario o no partidario, porque se estaría pasando. Porque se entiende en nuestro sistema que cuando marca la bandera está marcando por toda la lista de candidatos. ¿Ya? Cuando se haya marcado una bandera de un partido político, coalición, y además un candidato de un partido político o coalición distinta, este es el caso. Cuando se haya marcado de forma cruzada y el número de marcas sobrepasa el número de escaños correspondientes a la circunscripción electoral, es lo mismo que estábamos explicando con el mismo ejemplo. Si la numeración de orden que aparezca en la papeleta no corresponde a la numeración de papeletas recibidas por la Junta Receptora, en donde se haya depositado el voto. Esto ya son otras razones de nulidad, más de índole Oiga, presidente, material. ¿Cómo se va a contar los votos? Contabilizarse, para el partido y para los rostros, ¿no? Que son dos cosas distintas, entiendo. Sí, bueno, lo que pasa es que ya existía el voto preferente cuando se planteó también la opción de votar por listas cerradas desbloqueadas. Entonces pasamos a un sistema en donde podíamos votar por preferencias. Y estas preferencias únicamente no servían cuando van abajo de la bandera. Si usted se recuerda, se podía marcar abajo de los rostros, abajo de la bandera del partido político, y esas marcas, si eran 4, si era una sola, implicaba que el voto usted se lo daba al partido político. Pero además, cuando yo marco 5 rostros, le estoy dando preferencias, así se va a entender, y eso siempre subsiste, que yo marco abajo de la bandera y estoy señalando preferencias. Si marco solo el partido, pues lo estoy marcando automáticamente a todos, los 24 de la lista de San Salvador. Pero cuando marco 4, yo le estoy dando preferencias. ¿Qué significa esto? Que yo estoy cambiando el orden de la lista que ha inscrito el partido político en el Tribunal Supremo Electoral, y yo como elector le estoy dando un lugar diferente a esa lista, ¿verdad? Y ahí es donde comienza a haber un diputado que queda en primer lugar, de los más votados, otro diputado que queda en segundo, en cuarto, en quinto. ¿Para qué sirve esto en términos electorales? Porque hay un número determinado de escaños que logra ganar cada partido político. Por ejemplo, alguien que lo hayan colocado en la lista de su partido en el número 9, probablemente el partido estaba pensando que este 9 o 10º lugar no lo voy a obtener, pero lo pongo porque es un azar también el proceso electoral y puede ser que me vaya bien o me vaya mal. Sin embargo, si el ciudadano comienza a marcar esos rostros, ya le está dando un lugar arriba de ese 9º lugar que el partido político le había dado. Bien, ¿sí? hay otro tema del cual ya después de que hemos escuchado del presidente del Tribunal Supremo Electoral sobre cuáles son las formas válidas de votar y cuáles son las formas nulas, el otro tema que está ahí en el tapete, ¿no? Por decirlo de esa manera, que está pendiente y que sin duda alguna despierta alguna morbo, digamos, en algunos sectores e incertidumbre, dicen otros, es la transmisión de los datos. Por primera vez, creo, después de varios eventos, va a ser el Tribunal Supremo Electoral, y esto lo va a confirmar ahora mismo el presidente del tribunal, será el mismo ente colegiado el que tenga la responsabilidad de transmitir los datos, a pesar que hay una buena lista de empresas que participaron, ¿no? Presidente, Sí, sí. está la lista, si la podemos mostrar incluso, digo no leerla, pero mostrar que hay una lista de más de 10 empresas que participaron en este evento, en este proceso, pero al final no hubo un acuerdo. Si nos comenta cómo se va a dar esta transmisión de datos y por qué va a ser el Tribunal Supremo Electoral el que tenga la responsabilidad. Sí, por eso yo hablaba que en el caso del voto cruzado logramos dar ese aporte a la gobernabilidad democrática de este país, tratando de dar un ejemplo a la nación, de ponernos de acuerdo todos y sacar un voto por unanimidad sobre esa aplicación directa de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que nos mandataba que para esta elección se hiciera el voto cruzado, aunque no estuviéramos de acuerdo precisamente con esa, por las razones que yo ya expuse y las razones que han quedado en evidencia, que no era una semana la que se iba a tardar la Asamblea Legislativa para decidir, ni una, ni dos, ni tres,
¿verdad? Sino que no ha decidido todavía hasta esta fecha. En el mismo sentido teníamos el problema de la transmisión preliminar de resultados, que está planteado en el mismo Código Electoral como una obligación, transmisión preliminar de resultados. Esto se había acostumbrado de que sea precisamente por una contratación directa, se elige casi dedocráticamente a la empresa que usted quiere que le transmita los resultados. O sea, cuando hay una contratación directa, precisamente es así. Usted ve, esta empresa quiero y la toma. Lo correcto sería hacer toda una licitación pública, ¿verdad? Pero aquí... ¿No se hizo anteriormente mediante licitación pública? No se hace, sino que la costumbre es la contratación directa. Siempre por algo que sucede, usted dice, hay una declaratoria de emergencia, ¿verdad? Puede ser una estrategia, puede ser lo que usted quiera. Nosotros estamos tratando de promover la transparencia. Entonces, en este caso sí, el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad?, ingresa a esta cancha con los tiempos prácticamente expirados. Y sobre todo, imagínense, este es otro tema delicado en donde la Sala de lo Constitucional con su sentencia nos mete en otro problema. ¿Por qué? Y debo seguirlo señalando, a pesar de que digan que me quejo mucho de esto, pero es que es la realidad. No teníamos la manera en que íbamos a realizar el voto cruzado. Todavía no se sabía sobre el método, la metodología concreta de realizar los conteos. Entonces, ¿de qué manera le íbamos a decir a la empresa que íbamos a contratar para transmitir resultados que quería que nos ayudaran en esa forma compleja que es el voto cruzado? Además de los 3 escrutinios que tenemos, ¿verdad? Los conteos y escrutinios que tenemos en las mesas. Entonces, la idea era de que hubiera una empresa que nos pudiera agilizar esos conteos, porque ya teníamos datos de que en la pasada elección se habían tardado de 12 a 14 horas para realizar esos conteos de mesas en las juntas receptoras de votos. Entonces ahora, con procesos más complejos, esta situación iba a ser más compleja y se iba a tardar más, de tal manera que no pudiéramos en un momento dado transmitir resultados preliminares a la población, y con lo cual también no tendría ningún sentido contratar o no contratar a una empresa. Nosotros consideramos de que sí era necesario. Primero, que sí era necesario, lo dijimos desde el principio, yo lo dije en diferentes ocasiones, que eso era positivo y además le daba confianza a la ciudadanía transmitirle los resultados de manera pronta, oportuna y confiable. Como sucedió en los eventos anteriores. Como ha sucedido en los eventos electorales anteriores. Pero recordemos que nunca ha habido un evento electoral de la complejidad del que vamos a tener ahora, con 3 elecciones unidas, ¿verdad?, en una sola, consejos municipales, Asamblea Legislativa y Parlamento Centroamericano. Además con una papeleta especial para el Parlamento, que también nunca se había dado. Consejos municipales plurales, la cuota de género, etcétera, etcétera. Y además hoy el voto cruzado. O sea, se abren completamente las listas en un periodo bastante complicado. Entonces, ¿eso qué implicaba? Que necesitábamos la tecnología de una empresa que nos ayudara con el conteo, que hiciera conteo rápido en las mesas. Sobre eso teníamos claridad. El tema era los presupuestos que teníamos asignados para este tema. Entonces, en aras de la transparencia, por primera vez en la historia, hicimos publicación, no solo en Comprasal, sino que sacamos un anuncio en un periódico de mayor circulación, además de nuestra página, etcétera, etcétera. Es decir, no nos fuimos a decirle, empresa... Es decir, que por primera vez se licita esta responsabilidad. No era en realidad las reglas de la licitación pública, pero tratamos de agregar elementos de esa licitación pública que nos llevaran hacia la transparencia. Entonces se hizo la publicación, se plantearon algunas reglas básicas para la contratación, reglas básicas que iban en más de 50 páginas, para que tengan una idea, porque es un problema tecnológico o técnico, informático, bien complejo. Entonces lo importante es de que se presentaron alrededor de 12 empresas, y aquí están los nombres. Ahí está la lista, ¿no? Mira, aquí está la lista. Se presentaron todas estas empresas. Ellos, digamos, bajaron de la página del Tribunal de Comprasal los documentos respectivos, y hay datos ahí de que ellos lo bajaron, ¿verdad? Luego de esta situación, cuando las empresas observan de que el tema es bastante complejo y que también los tiempos, ¿verdad? Recordemos que en este momento todavía no hay aclaratoria sobre el voto cruzado. Claro. La Asamblea Legislativa estamos esperando de que resuelva sobre el voto cruzado. Entonces le habíamos dado algunos criterios generales
para que las empresas pudiesen diseñar, ¿verdad? Algo, un Oiga, programa. pues, bueno. entre ellas está Indra, la que anteriormente hizo este Sí, trabajo. entre ellos estaba, por ejemplo, aquí aparece Smartmatics, Soluciones Aplicativas, Infosistemas del Salvador, RR Donnelly del Salvador, CGC, American Petroleum del Salvador, Bielka Ingenieros, Telecomoda, Hugo Ernesto Mayo, bueno, sistemas no sé qué, negocios.com, Ideas, Smartmatic, Ibu Traffic Technology, o sea, un desfile de empresas. Y ahí no hubo acuerdo, increíble. más bien. ¿Qué es lo que sucede acá? Algunas empresas, no voy a profundizar sobre las razones, Ajá. ¿verdad? ¿Por qué lo hicieron? Algunas consideraron de que los tiempos eran demasiado cortos y que la información no era la suficientemente completa. Y ante la situación también de complejidad del país, más de alguna empresa pudo haber pensado. Y de repente me van a decir que aplique también el voto cruzado, ¿verdad? Como parte de lo que estoy tratando de ofertar. Eso no me conviene o no me sale por los dineros. Total, el día viernes, sobre este tema, sí, no logramos ninguna solución. Algunos magistrados se decantaron por una empresa, otros magistrados nos decantamos por otra empresa que creíamos que nos ofrecía la mejor solución de conteo rápido en mesa. Total, sobre este tema no hubo ningún tipo de acuerdo. En ese sentido, todavía el día viernes lo volvimos a discutir y básicamente hubo acuerdo en el sentido de que no tenemos acuerdo sobre qué empresa contratar. Por lo tanto, se deja sin efecto esa contratación directa y la única opción, ¿verdad?, que tenemos es precisamente que el Tribunal Supremo Electoral realice la entonces transmisión es tema cerrado de este ya, resultados. Este tema está escoger cerrado, una empresa. notificado legalmente a partir del día viernes y por lo tanto ya no tendríamos tiempo para iniciar otro proceso, porque lleva mucho tiempo. Vamos a hacer la pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar de la capacidad que tiene el Tribunal Supremo Electoral instalada, ¿no? Después de las experiencias que ha habido anteriormente, donde usted recuerda muy oportunamente y con mucha eficiencia la empresa esta Indra, que ahora se ha retirado, pues dio a conocer los resultados. Vamos a ver qué capacidad tiene instalada el Tribunal Supremo Electoral. Volvemos en breve. Bueno, entonces queda bajo la responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral, de acuerdo como lo ha explicado el presidente del organismo colegiado, la transmisión de los datos preliminares. Presidente del tribunal, ¿esta capacidad la tiene? ¿La tiene el Tribunal Supremo Electoral instalada o va a tener que hacerse de nuevo equipo, capacitar gente, etcétera, para la transmisión de los datos preliminares? Sí, bueno, el gran tema es que hemos diagnosticado y además mucho se ha dicho acá de que el tribunal tiene una gran capacidad técnica. Cuando yo señalaba algunas críticas, si usted se recuerda, sobre los salarios que ganaban, etcétera, etcétera. Entonces hoy habrá que demostrar precisamente esa capacidad técnica. Yo en lo que he logrado explorar, porque hemos tenido varias plenarias en donde han expuesto, ¿verdad?, los técnicos de los programas. Este programa se llama Transmisión de Resultados. Entonces, allá hay personas precisamente que durante años han trabajado en este tema, pero además yo no estaría dispuesto a correr tanto riesgo, a pesar de la confianza que podemos tener con los magistrados más experimentados de los que se habla acá, con la experiencia que tienen de más años de estar en el tribunal. A pesar de ello, la idea es que nombremos un equipo, ¿verdad? Yo soy más partidario de ese trabajo en equipo. Nombremos un equipo que pueda sostener precisamente este proceso de transmisión. Además de ello, estarían los círculos de vigilancia, como es la Junta de Vigilancia Electoral, las comisiones que nombramos de despacho, etcétera, etcétera. De tal manera que armemos una estructura que también no burocratice ni obstaculice, ¿verdad?, esa transmisión ni la toma de decisiones, sino que va a haber alguien siempre a la cabeza dando las órdenes respectivas y que va a responder ante el organismo colegiado en pleno. Entonces estamos tomando esas previsiones. De hecho, el día viernes comenzamos a armar esa estructura. De hecho, lo importante es que habría un presupuesto libre, que son 6.8 millones, para que usted tenga una idea, para poder, digamos, hacer maravillas en cuanto a este tema. Porque la gran temática era también de que había una empresa
que nos ofrecía, así como lo hacía la otra empresa que usted mencionó, Indra, sí. que ya no la menciono porque me puede hasta demandar, ya me habían dicho eso, ¿verdad? Ya estaba yo bastante preocupado. Ajá. El tema es de que estas empresas venían, nos cobraban 5 o 6 millones de dólares, antes cobraban más, ¿va? Pero hoy digamos que han bajado un poco los precios, no sé por qué. Entonces vienen, nos cobraban esos 5 millones, pero además de cobrar 5 millones, usted les tenía que dar 1.800 computadoras para auxiliarse ellos en las mesas. Ellos solo ponían el software, más bien. Además de eso les tenía que dar los escáneres, ahí están en el tribunal. Hay 1.800 laptops, hay no sé cuántos miles de escáneres, el personal también se lo daba a usted, le daba también, bueno, le daba hasta la última regleta. ¿Y qué ponían ellos entonces? Todo. Nosotros alquilábamos los locales en la feria, todo, exactamente todo, solo venían a poner prácticamente su idea, ¿verdad? De cómo hacer para la transmisión. Eso de alguna manera a mí me parecía muy burdo porque me sonaba la conquista, ¿verdad? Donde nosotros les dábamos, ¿verdad? El oro, les dábamos una serie de cosas y ellos nos venían a poner, ¿verdad? Presidente, vamos a saludar a Tony Cabezas en la radio 109, ¿le parece? Para compartir un poco más sobre este tema de transmisión de datos preliminares que tendrá el Tribunal Supremo Electoral como responsabilidad. Tony, ¿cómo estás? Muy bien, Romeo, ya con un perfecto audio, ¿verdad? Sí, ahora sí. Y quiero saludar, bueno, feliz Navidad y de antemano feliz Año Nuevo para Julio Olivo, que viene un año bastante retador e importante. La labor que tiene usted y sus compañeros magistrados al frente del Tribunal Supremo Electoral. Bienvenido a 102.9, magistrado. Bueno, gracias por invitarnos y por hacer este enlace de señal, ¿verdad? Con Tony, ustedes. estamos conversando con el presidente del Tribunal Supremo Electoral que se ha tomado la decisión ya de que sea el Tribunal Supremo Electoral el que dé a conocer los resultados preliminares, que va a tener a cargo dar a conocer los resultados preliminares de las próximas elecciones. ¿Ya? Ya hay una empresa seleccionada ya no va a haber para contratación esto. de empresa, hasta donde dice el presidente del Tribunal Supremo. Ya no habrá entonces ninguna empresa. ¿Cómo le van a hacer entonces, magistrado? Bueno, básicamente yo le señalaba que no tenemos, es decir, no tenemos otra opción a partir de que ninguna de las empresas obtuvo la votación necesaria. Pero además de ello, las dos empresas que quedaron como finalistas estaban cobrando un presupuesto arriba de lo que se nos había asignado también de parte del Estado. Entonces esa era una razón también de mucho peso, además de que ninguna de las empresas obtuvo ni siquiera mayoría simple para poder realizar esa transmisión de resultados. Yo ya señalé algunos elementos en un caso de que, por ejemplo, hay una empresa que cobraba casi los 3.5 millones, 3.6 millones de dólares y quería todavía que le diéramos las 1.800 laptops, los escáneres, el personal, más de 200 gentes en una maquila, que le diéramos, bueno, hasta la última regleta, las instalaciones en la Feria Internacional que nosotros pagamos el alquiler, o sea, eso sumaba en realidad alrededor de más de 5 millones de dólares. Entonces, además de ser onerosos, no nos ofrecían también la tecnología necesaria para poder hacer un conteo rápido. Entonces, al final siempre existía ese plan B, que lo habíamos planteado, bajo cuenta y riesgo del Tribunal Supremo Electoral. ¿No hay violación a la ley, la capa ahí, presidente del Tribunal Supremo Electoral? No, porque era una contratación directa y de hecho nosotros le pusimos un plus a esa contratación poniendo incluso una serie de requisitos y de regulaciones más, que eran más propias de quizás de una licitación, ¿verdad? Pero que no se parecía también a una licitación. De hecho pedimos hasta opinión al Ministerio de Hacienda, ¿verdad? A la UNAC para que nos diera los criterios necesarios para realizar eso. Yo quisiera quedarme aquí porque nos estamos acompañando esta mañana de 3 periodistas que me imagino al escuchar esta noticia tienen muchas preguntas, al igual que este servidor, Juan Carlos Torres, de 102.9.com, periódico digital, Luis Laínez, su jefe de información de la prensa gráfica, Emanuel Burgos, jefe de información de Noticiero Hechos de Canal 12, porque se viene una elección que ya de por sí para el Tribunal Supremo Electoral ya era difícil, y ahora también van a hacerse cargo de la transmisión de los resultados, como que plantea el máximo reto al que se ha enfrentado este Tribunal Supremo Electoral. Periodistas. Sí, magistrado. Sigo hablando. Sí, magistrado, Están sorprendidos. Entendemos nosotros que el conteo ya del voto cruzado lo tendrá que realizar el Tribunal Supremo Electoral. Sí. Ya las gerencias han recibido los instructivos
para poder generar un programa informático que pueda hacer todo ese conteo y cuál es el tiempo que podría implicar tener un resultado preliminar? Sí, básicamente lo que sí habría que entender es de que no estamos contratando a una empresa, no porque no querramos, primero porque los presupuestos, como digo, se excedían, ¿verdad?, de lo que nosotros teníamos a disposición del tribunal. Segundo, porque no se logró acuerdo, ¿verdad? Y yo creo que nosotros, este tema estaba conectado también de alguna manera con el otro tema del voto cruzado, de alguna manera para generar gobernabilidad a nivel nacional y al interior del Tribunal Supremo Electoral. Decidimos tomar acuerdo sobre el otro punto, no se salieron las aritméticas, en mi caso como presidente me sumé a la mayoría, ¿verdad?, de lo que se había planteado en aras de tratar de generar esa gobernanza o esa gobernabilidad. En cuanto al tema de las empresas, como que era un tema quizás más de índole financiero, más de índole quizás más político, porque en el caso del tribunal, le planteo, cuando comenzamos a ver de que nosotros somos los que ponemos prácticamente todos los recursos tecnológicos, hay un tribunal en donde hay gente que tiene experiencia, que ha participado en congresos internacionales y tiene 15 años o 20 años de estar haciendo la misma cosa, más bien a mí me sonaba sospechoso, y debo decirlo, y lo he dicho, yo todo lo digo, que el tribunal no pudiera hacer la transmisión de manera independiente, Oye, teniendo prácticamente todo. Tengo que revelar este dato. A ver, lo ha dicho muy claramente usted, no hubo acuerdo, nadie logró mayoría simple ni tan siquiera, pero una empresa que se llama Filón, que participó precisamente, dice, hicimos todo, no pedimos ningún equipo y poníamos 1.500 personas, dice. Me está pasando el dato de que cobraban 4.5 millones de dólares y dejaban 6.000 tablets, precisamente el Tribunal Supremo Electoral. A pesar de esto no hubo acuerdo. Sí, a pesar de eso, es decir, por ejemplo, la empresa que está mencionando ahí, precisamente ofrecía una buena solución tecnológica, y eran personas que incluso decían que habían trabajado hasta con el Pentágono de Estados Unidos, hay que decirlo así claramente. Sin embargo, acuérdese que es una decisión de organismo colegiado, pues, ¿verdad? Ellos ofrecían una buena solución tecnológica. De hecho, yo les pregunté, hasta me interesaba que quedaran equipos, ¿verdad? Y se decía en las bases, las guías de contratación, que se iba a dar preferencia a aquella empresa que nos dejara, cuidando en el tema de la responsabilidad social empresarial. Si esta empresa nos deja más equipos, tablet, laptop o lo que sea, los deja en propiedad del tribunal. Y además yo todavía, como un poco soñador, como aquí todavía nos han inventado cobrarle impuestos a usted por soñar, yo estaba dispuesto a soñar que me podían dejar hasta el software. Y yo les decía, la empresa puede dejar el software perfectamente, y se ponían ahí un poco quisquillosos, pero además porque si una empresa está a la vanguardia de los avances tecnológicos... ¿Esta era de las propuestas más atractivas entonces? Era una propuesta bastante atractiva. Yo no quisiera, como por mi imparcialidad, ¿verdad? No quisiera decirlo, pero sí ofrecían una buena solución. Sin embargo, no se obtuvo la correlación necesaria de votos, ¿verdad?, al interior del Tribunal Supremo Electoral, y por lo tanto no obtuvo, pero efectivamente dejaba, no sabía yo que dejaban también las laptops, porque se les preguntó. A ver, Manuel Burgos tiene aquí una inquietud. A ver, Manuel. Presidente, ¿siempre ha tenido entonces capacidad el tribunal de hacer su propio conteo? A pesar de estas contrataciones que se hizo de empresa de Indra, por ejemplo, en elecciones pasadas, esto con lo que nos está diciendo usted es que siempre tuvieron capacidad para hacer ustedes el conteo de votos en una elección. No quisiera, digamos, que se me interpretara mal. Más bien yo decía, suena un poco sospechoso, digo yo, extraño, que el tribunal, con tanto año y tantos millones gastados, no se hubiera podido hacer de su equipo necesario, de una plataforma. Bueno, decirle que no hay ni planta eléctrica, pues hoy que hicimos la convocatoria de elecciones nos dimos cuenta que no había una planta eléctrica, imagina, para poder sostener una iluminación después de tanta plata que ha tenido el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, estos temas a lo mejor yo los he dejado de ventilar, debo decirlo, recibí una serie de llamadas y una serie de contradicciones en aras de la gobernabilidad interna del tribunal. Estos temas ya no deberían de salir a la luz, ¿verdad? Pero de alguna manera llama la atención. Ahora, yo no sé, he hecho un llamado, incluso en una reunión que tuvimos digamos, con los empleados, con direcciones y todo eso, a que se suban al barco de la transparencia, ¿verdad? A que se suban al barco de la rendición de cuentas, a que se suban al barco del buen gobierno que se está promoviendo desde este nuevo Tribunal Supremo Electoral, que se suban al barco también de la austeridad. Ya, alguna gente lo ha hecho muy bien y yo quiero felicitar
precisamente a todos esos empleados que han acompañado precisamente esta nueva gestión. Rápidamente. ¿Ah? Bueno, Luis señor Laínez, Luis Laínez, una pregunta Sí. rápida. Quiero preguntarle, va a ser la primera vez que van a tener el voto cruzado. Sí. Hay gente que se va a preguntar cuántas marcas va a poder hacer. ¿Se está limitado por el número de curules por Número de departamento o independientemente de las marcas que se puedan hacer? No, ya lo Tantas como, señalamos, así. digamos, escaños asignados al departamento, así es la marca más alta que puede hacer, digamos, una persona. Por ejemplo, 24 para En San Salvador. Salvador. Puede ser 24 marcas, pero no más de 24 porque Así se anula entonces. incluyendo los Más no o menos. partidarios. Para decirlo, Luis, muchas gracias. Manuel también, para decirlo rápido, porque ya me están diciendo que tengo que hacer la pausa. Muchas gracias Bueno. a ustedes ahí. Hasta en luego, los estudios de la 109. Hasta luego. Saludos. Nos encontramos. Nosotros hacemos una breve pausa, regresamos ya para el cierre de Hechos AM. Bien, así comenzamos la semana. Muchas gracias por haber estado con nosotros, presidente del Tribunal Supremo Electoral. Muchas gracias también por habernos acompañado esta mañana. No, gracias a usted por habernos invitado y además trasladar ese mensaje de confianza a la población. Van a haber elecciones el próximo 1 de marzo, ¿verdad? Y esperamos salir avante, ¿verdad? En todos los retos que tenemos, que cada vez se suman más. Muchas gracias. Buenos días a usted, a ustedes también. Muchas gracias por habernos sintonizado. Nos vemos el día de mañana. Mr. Donut, abiertos las 24 horas, presentó.